¿Alguna vez has sentido que un solo movimiento, casi imperceptible, tiene el poder de romper la coraza de quien parece impenetrable? ¿Has sospechado que existe un gesto silencioso capaz de tocar aquello que el hombre intenta ocultar incluso de sí mismo? Tal vez nadie te lo haya dicho, pero ciertos símbolos no se expresan con palabras, emergen desde el inconsciente, como sombras que buscan ser reconocidas. Y cuando esto sucede, incluso el corazón más gélido se agrieta, aunque él jure que nada le afecta. Durante toda la vida nos han repetido que el amor se conquista hablando, persuadiendo, demostrando. Pero, ¿y si aquello que realmente despierta la pasión no proviene de la voz, sino del silencio? Carl Jung decía que lo esencial raramente se manifiesta en la superficie consciente, sino en aquello que actuamos sin perceber. Tal vez por eso tantos intentan dominar técnicas, olvidando que o vínculo nace no que no edito, pero se siente. Imagina por un instante que lo que él interpreta como indiferencia no es más que miedo a ser descubierto. Imagina que cada gesto tuyo, aparentemente casual, es descifrado por su inconsciente como una llave antigua que él desconocía necesitar. Hay energías que no piden permiso, simplemente resuenan en aquello que el otro ha negado durante toda su historia. Y esa resonancia, sutil y silenciosa, es mucho más poderosa que cualquiera de las palabras que intentas pronunciar. Pero aquí surge la pregunta que nadie osa formular. ¿Qué sucede cuando ese gesto despierta una parte dormida, una sombra que él ha mantenido encarcelada para no sentir? Tal vez descubras que su frialdad nunca fue frialdad, sino protección contra algo que lo sobrepasa. Y si eso es cierto, entonces significa que hay un punto secreto donde lo que tú haces, incluso sin intención, atraviesa cada defensa que él construyó, piedra tras piedra, durante toda una vida. Así que antes de saltar a conclusiones, observa. No porque necesites controlarlo, sino porque estás a punto de perceber que aquí lo que realmente lo conmueve no se revela a primera vista. Puede que este gesto, sí, ese que nunca imaginaste que tenía tanto poder, sea la grieta por donde entra la luz. Y si deseas comprenderlo, no te adelantes, quédate hasta el final, porque la clave no está en lo evidente, sino en lo que hasta ahora nadie se atrevió a nombrar. ¿Y si ese gesto silencioso no fuera apenas una acción, sino un espejo que revela aquello que él teme reconocer? A veces, lo que hacemos sin intención toca las capas más profundas de un hombre que aprendió a protegerse detrás de una aparente indiferencia. En ese instante, algo interno se agita, como si una verdad antigua emergiera desde la sombra e insinuara que nada en él está realmente dormido. Puede que él intente disimularlo, pero el inconsciente nunca calla. Tal vez te preguntes, ¿por qué un gesto tan sutil tiene el poder de provocar una fisura en el muro que él construyó durante toda su vida? La respuesta no está en lo visible, sino en aquello que su historia personal mantiene oculto. Hay heridas que él jamás confesaría, memorias que apenas admite sentir, y sin embargo, se manifiestan cada vez que una presencia femenina se acerca a su territorio emocional. ¿No es curioso cómo lo que quiere negar es exactamente lo que más necesita? Recuerda que un gesto no persuade, revela. Esa revelación, aunque silenciosa, lo confronta con partes de sí mismo que preferiría enterrar bajo una máscara de frialdad. Pero cuanto más intenta ignorarlas, más intensamente resuenan dentro de su psique, impulsándolo a observarte desde un lugar que él mismo desconoce. Puede ser un simple movimiento, una mirada suave, una pausa en tus palabras, y sin embargo, para él, significa un despertar inevitable. Ahora imagina cómo se siente un hombre que siempre cargó a solas sus batallas internas cuando, de pronto, percibe en ti algo que él jamás permitió en nadie. La sensación de ser visto. Ese reconocimiento silencioso puede ser perturbador y al mismo tiempo profundamente atrayente, porque el inconsciente siempre busca completitud, y es ahí donde los símbolos se transforman en puentes que unen dos mundos sin necesidad de ruido. Y entonces
surge la pregunta que tal vez nunca hayas formulado con claridad. Si es apenas un gesto, ¿por qué su impacto parece tan desproporcionado? La respuesta no está en el gesto en sí, sino en lo que despierta. Porque cada vez que haces algo que toca una herida que él no sabía que aún dolía, el alma reacciona, como si finalmente encontrara una mano tendida en medio de su propio desierto emocional. ¿Será posible que aquello que él teme es exactamente lo que más lo atrae hacia ti? Hay hombres que han aprendido a sobrevivir en silencio, escondidos detrás de gestos rígidos que intentan convencer al mundo de que nada los alcanza. Pero cuando perciben en ti una presencia que no exige, sino que simplemente está, algo dentro de ellos comienza a resquebrajarse. No porque tú lo provoques, sino porque su psique reconoce en tu quietud aquello que él ignoró durante tanto tiempo. ¿Cómo no sentir el llamado de algo que parece hablar directamente con su sombra? Y es aquí donde lo invisible actúa con mayor fuerza. Ese gesto silencioso no busca aprobación, no reclama atención, no suplica afecto. Apenas revela que tu energía se mueve desde un lugar que no intenta dominar, sino comprender. Y ese tipo de presencia, tan rara y tan profundamente femenina, despierta en él un deseo primitivo de acercamiento, como si parte de su historia le recordara que alguna vez fue vulnerable, aunque haya prometido que jamás volvería a hacerlo. Observa cómo, en su aparente frialdad, existe un niño oculto que aún espera ser visto. Jung diría que esa parte infantil, reprimida, negada, sofocada, está siempre buscando una figura que simbolice refugio, y cuando tú, sin palabras, insinúas que podrías comprenderlo, ese niño olvidado se asoma, tímido, desconfiado, pero inevitablemente atraído. Porque la psique jamás abandona aquello que necesita para sentirse completa. Tal vez por eso tus silencios pesan más que cualquier discurso. Lo que tú callas se convierte en símbolo, y el símbolo es la única lenguaje que, o inconsciente, realmente entiende. Él puede intentar interpretar tu gesto como casualidad, como educación o gentileza, pero algo dentro de él le murmura otra cosa, una invitación, un reconocimiento, una puerta abierta a un territorio emocional que él juró nunca más explorar. ¿Cómo resistirse a aquello que parece haber estado esperando desde siempre? Y aunque él no lo confiese, aunque mantenga su mirada distante y su voz segura, algo en su interior ya comenzó a moverse. Lo sentirás en pequeñas variaciones, un gesto más atento, un silencio que antes no existía, una mirada que dura un instante más del necesario. No son pruebas, mas signais. Y los signos, por menores que sean, siempre revelan la verdad que las palabras intentan esconder. ¿Puedes percibirlos sin imponerles significado? Hay algo profundamente perturbador en descubrir que lo que te conecta a él no es lo que tú dices, sino lo que despiertas, porque mientras él intenta mantenerse firme, como si nada en el mundo pudiera atravesarlo, el inconsciente empieza a narrar una historia distinta. Cada gesto tuyo, aunque parezca diminuto, activa memorias emocionales que él creyó extinguidas, y en ese choque entre lo que siente y lo que quiere sentir, nace la tensión que lo empuja hacia ti sin que lo note conscientemente. Tal vez te hayas preguntado por qué los hombres más fríos parecen reaccionar de maneras inesperadas cuando sienten que alguien los ve más allá de su dureza. No es que ellos no quieran amar, es que tienen miedo de amar de nuevo. El amor, para ellos, no significa solo entrega, sino la posibilidad de ser heridos una vez más. Y sin embargo, cuando el gesto surge sin exigencia, sin presión, sin expectativas, el miedo pierde un poco de su poder, como si la sombra se hiciera menos amenazante cuando alguien la observa con compasión. Ahora imagina el desconcierto interno. Él, acostumbrado a controlar cada parte de su emoción, comienza a sentir una energía que no pidió, pero que lo afecta. Puede no demostrarlo, puede incluso huir o fingir desinterés, pero su psique está reaccionando, porque lo que tocas en él no es apenas una emoción presente, sino un recuerdo antiguo, una necesidad reprimida,
una herida que todavía late bajo la piel endurecida que él exhibe como armadura. Jung enseñaba que el alma siempre busca reconciliar sus fragmentos, incluso cuando la mente consciente insiste en separarlos. Por eso, cuando tu gesto toca el lugar exacto donde él se quebró, algo se ilumina. No duele apenas, libera. Y aunque esa liberación pueda provocar miedo, también genera deseo. El deseo de volver a sentir aquello que alguna vez creyó perdido. ¿No es curioso cómo el temor y la fascinación a veces nacen del mismo origen? Tal vez por eso él parece indeciso, distante un día, atento en otro, como si estuviera atrapado entre su necesidad de protegerse y su impulso de acercarse. Ese movimiento oscilante no es confusión, sino conflicto interno, y cada vez que te observa, consciente o no, su alma se pregunta: ¿será que esta vez no voy a ser destruido? Una pregunta que él jamás formularía en voz alta, pero que su mirada, silenciosa y vulnerable, ya comenzó a revelar. Existen momentos en los que el silencio entre dos personas se vuelve más elocuente que cualquier conversación. Y en ese silencio, él empieza a reconocer algo que no sabe nombrar, como si cada gesto tuyo fuera la respuesta a una pregunta que nunca se atrevió a formular. Tal vez sea por eso que sus defensas comienzan a flaquear sin que él lo perciba, porque lo que le afecta no es tu intención, sino la resonancia emocional que despiertas en su interior. Y es entonces cuando surge un temor ancestral, casi primitivo, el miedo a ser visto tal como es, sin máscaras, sin escudos, sin discursos. Porque cuando un hombre frío descubre que alguien puede atravesar su aparente indiferencia, su mente consciente entra en alerta. Pero su alma reconoce algo que ha estado esperando desde que él aprendió a sobrevivir, en vez de simplemente vivir. ¿Cómo defenderse de aquello que no ataca, sino abraza? Imagina por un instante que él comienza a observarte en secreto, como si necesitara entender por qué algo tan mínimo lo afecta de manera tan intensa. Y aunque intente disfrazar esa curiosidad con ironía, silencio o distancia, cada mirada furtiva es una confesión que él no está listo para admitir, porque lo que siente no es solo atracción, sino reconocimiento. Y lo reconocido nunca vuelve a ser ignorado. Pero aquí aparece la parte más peligrosa de esa conexión silenciosa, cuando él empieza a proyectar en ti aquello que anhela, aquello que perdió o aquello que jamás tuvo. Las proyecciones son inevitables, Jung lo decía, y en ellas tu gesto puede transformarse en símbolo, y el símbolo en necesidad. No porque tú representes una salvación, sino porque despiertas la memoria de algo que él guarda en lo más profundo de su inconsciente. Y cuando esto ocurre, ninguna máscara permanece firme. El hombre que parecía intocable comienza a desear tu presencia de maneras que ni él comprende. No lo admitirá, no lo dirá, tal vez incluso intente alejarse, pero el alma, una vez tocada, no vuelve al silencio original. Y es ahí, justo ahí, donde la historia verdaderamente comienza, aunque él todavía crea que puede controlarla. Hay una parte de él que, aunque nunca lo admita, siente que tu presencia reordena algo dentro de su caos interno, como si cada vez que apareces, una pieza perdida encontrara su lugar, aun cuando él no entienda por qué. Esa sensación tan sutil como inevitable provoca en su psique una inquietud que lo empuja a cuestionarse. ¿Desde cuándo un gesto tan pequeño puede generar un cambio tan profundo? ¿Qué parte de él está despertando que ya no puede volver a dormirse? Y mientras intenta racionalizar lo que siente, descubre que no hay lógica capaz de explicar esa atracción silenciosa. Su mente busca argumentos, excusas, motivos, pero ninguna explicación resulta suficiente, porque el inconsciente no responde a razones, sino a llamados, y el tuyo, aunque no pronuncie palabras, emite una frecuencia emocional que alcanza lugares donde el pensamiento jamás tuvo permiso para entrar. Entonces comienzan a surgir pequeñas fisuras en su estructura emocional, un mensaje inesperado, una mirada que intenta prolongarse, una búsqueda que él mismo no entiende. No son gestos grandiosos,
pero sí señales de que algo en su interior ya fue tocado. Y lo más curioso es que cuanto más intenta disimularlo, más evidente se vuelve, como si su alma gritara aquello que su boca se niega a pronunciar. Jung decía que lo que negamos siempre termina regresando con más fuerza. Y tal vez sea por eso que tu gesto, sin proponérselo, tiene el poder de convocar las partes que él enterró bajo capas de frialdad. Lo que tú provocas no es seducción superficial, sino un encuentro con la propia sombra. Y ese encuentro, aunque doloroso, también es profundamente liberador. ¿Qué hombre puede resistirse eternamente a la libertad de ser él mismo? Y justo cuando él comienza a intuir que esa conexión silenciosa tiene un significado mucho más profundo del que imaginaba, surge una nueva pregunta que jamás podrá ignorar. Si todo esto está sucediendo sin palabras, ¿qué podría ocurrir cuando finalmente permitas sentir sin miedo? Esa respuesta no pertenece a este momento, pero está mucho más cerca de lo que él se atreve a admitir. Cuando llegamos a este punto, quizá percebas que nada de lo que fue dicho se trataba apenas de él, sino de aquello que se mueve dentro de ti cuando permites sentir en silencio. Cada gesto, cada sombra, cada eco de vulnerabilidad reveló que el amor nunca acontece en la superficie, sino en las profundidades donde casi nadie se atreve a mirar. Y sin embargo aquí estás, sosteniendo una verdad que parecía enterrada bajo años de defensa y distancia emocional. Tal vez ahora entiendas que el gesto no transforma al otro de forma mágica, sino que abre una puerta para que él mismo se encuentre. No hay garantía, no hay promesa, no hay destino escrito. Lo que existe es una posibilidad, la posibilidad de que aquello que parecía inaccesible despierte cuando es tocado con presencia, con alma, con silencio. Y esa posibilidad, por sí sola, ya es inmensa. Quizá descubras que parte de ti también fue tocada en esta jornada, porque al observar la fragilidad oculta en él, viste reflejos de tus propias sombras, tus propios miedos, tus propios anhelos silenciosos. Y comprender eso es más importante que cualquier respuesta final. Jung diría que cuando reconocemos la sombra del otro, reconocemos partes perdidas de nuestra propia psique. ¿Qué haces con esa revelación cuando la sientes dentro del pecho? No esperes que todo se esclarezca ahora. Ciertas verdades no llegan como certezas, sino como una sensación que permanece, como una pregunta que insiste en volver cuando el mundo calla. Y quizá la pregunta que queda no sea sobre él, sino sobre ti. ¿Qué gesto silencioso tú misma necesitas recibir para volver a sentir? Ese susurro interno no es casualidad, es el inconsciente recordándote que la transformación empieza en la mirada que diriges hacia tu propia alma. Y si esta experiencia tocó algo que vive en ti, permite que este eco continúe. Deja tu comentario, comparte este video, suscríbete a este canal y conviértete en parte de una búsqueda más profunda, la de comprender cómo el amor realmente acontece cuando dejamos de gritar y aprendemos a escuchar lo que nunca se dijo. Porque al final quizá el verdadero gesto silencioso sea este: quedarte aquí, abriendo espacio para sentir lo que acabas de descubrir.